Bueno, estamos en el domicilio de Héctor Iaconi, historiador. La verdad que esta columna espectacular que tiene Héctor los jueves, a quien agradecemos muchísimo. Nos vamos conociendo los pormenores, la historia y los pormenores de historias que realmente eh, son muy desconocidas, ¿no? Y bueno, lo tenemos aquí, le damos la bienvenida y lo dejamos que se explaye en lo que tiene preparado para hoy jueves. Buenas noches, Héctor, y muchas gracias por todo. Buenas noches, Raúl. Un saludo grande, como siempre, a todos los oyentes de FM Arcoiris y también a quienes nos siguen a través del canal de YouTube. Siempre es un placer compartir las historias lugareñas, nuestro espacio de los días jueves, y evocar acontecimientos de la vida de la historia del 9 de julio. Hoy hemos tomado como disparador, ¿no es cierto?, una medalla histórica, una medalla original que la vamos a mostrar para quienes nos sigan a través del canal de YouTube, que la tenemos aquí. Va a ser el disparador para evocar una historia que es la historia y la vida de los soldados que regresaron al 9 de julio luego de la Guerra del Paraguay. Esta medalla es una medalla original que se otorgó a un soldado de guardias nacionales finalizada la Guerra del Paraguay. Si ustedes observan, además de la medalla, tenemos en los paneles impresos una clasificación realizada ya hace muchos años, donde se observan los distintos tipos de medallas que se le entregaron a los soldados de guardias nacionales, siempre con el mismo diseño de la acuñación. Y lo más importante es que ustedes ven que fueron de oro para los oficiales mayores, de plata, ¿no es cierto?, y otros metales, digamos, de menor valor. Y precisamente esta que tenemos aquí, que es una medalla original, y que voy a aprovechar para agradecer al doctor Eduardo Sanfilippo, que el año pasado tuvo la generosidad de obsequiármela. Es una reliquia, por así decirlo, histórica. Perteneció a un soldado subalterno, es decir, aquel que peleó en la línea de fuego, ¿no es cierto?, durante el combate de la Guerra del Paraguay. ¿Y por qué esta medalla es nuestro disparador? Bueno, en primer término porque en el año 1865, cuando se produce la Guerra del Paraguay, el estallido de la Guerra del Paraguay, 9 de julio era un pueblo de frontera, todavía sede de la comandancia militar, que tenía poco menos de 2 años de fundado, ¿no? Era todavía, si se quiere, un fortín, un pequeño caserío en formación. Ya, si bien había instaladas en el pueblo las primeras viviendas, ya estaba demarcado, hacía un año se había demarcado el pueblo, pero todavía era un pueblo de frontera. Y debieron partir muchos vecinos que formaban parte del ejército, de las guardias nacionales, por ejemplo, del regimiento de caballería, de otras fuerzas que estaban acantonadas aquí en 9 de julio, sede de la, como decíamos, de la comandancia de la frontera, y ellos debieron marchar, dejar sus familias establecidas en 9 de julio y marchar al frente. Desde luego, una parte muy importante de ellos no regresó. Nosotros fallecieron durante el combate, quedaron algunos sepultados, la mayoría en tierras lejanas, por así decirlo. Las familias quedaron aquí, algunas de las esposas vivieron en una permanente viudez, otras rehicieron su hogar, ¿no es cierto?, contrayendo un nuevo matrimonio, y como el caso, por ejemplo, que lo hemos comentado, de la viuda del capitán Alejandro de la Plaza, muerto también en combate durante la Guerra del Paraguay. El caso del capitán de la Plaza es más conocido entre nosotros porque es la biografía de un oficial que se destacó y que además había estado entre los fundadores del 9 de julio, pero también podemos recordar al sargento mayor Benjamín Basavilbaso, que había construido su casa, había venido con las tropas fundadoras y había construido su casa en lo que hoy sería la avenida Bartolomé Mitre, casi Libertad. Para los memoriosos, donde estaba la vieja joyería Rey del señor Bellicio, frente a la plaza, ahí había, en ese solar, había construido su rancho
con la idea de establecerse definitivamente el 9 de julio junto a su esposa, el sargento mayor Basavilbaso. También perdió la vida en ese combate otro oficial destacado en la historia del 9 de julio, y recordemos que Julio de Vedia, que tenía planificado regresar a su 9 de julio, como él lo decía, después del combate de la Guerra del Paraguay, él combatió en el frente, ocupó un cargo importante en las fuerzas de ocupación en el Paraguay, cuando ya el Paraguay había sido ocupado, pero no pudo regresar a 9 de julio. La Guerra del Paraguay transformó al país, quebró, podemos decir, la historia del siglo XIX, porque se trató no solamente de la Argentina, sino también el quiebre en Latinoamérica y sobre todo en la parte sur de América Latina, porque tenemos que tener en cuenta que Paraguay fue diezmado y también fueron diezmados los regimientos que intervinieron, es decir, hubo muchos muertos argentinos, como también hubo uruguayos y por supuesto brasileños, que eran los países que integraban la Triple Alianza que se oponía al Brasil. Bien, esta medalla, o similar a esta medalla, a este modelo, ¿no es cierto?, lo recibieron las guardias nacionales, los vecinos del 9 de julio, que retornaron luego del conflicto a vivir a 9 de julio, que fueron pocos los que vinieron. Ellos se establecen, la mayoría vivió de una forma, podemos decir, anónima, y desafortunadamente en condiciones paupérrimas, porque no eran oficiales, eran soldados de tropa. Entonces retornaron, algunos sin poder acceder a una pensión, viviendo de manera muy precaria. Tengamos en cuenta que algunos incluso vinieron con discapacidades físicas significativas que le impedían poder realizar otras tareas, ¿no? Hubo un caso muy conocido de un señor que lo apodaban el viejo mitrista. Vivía o solía frecuentar la zona de lo que sería actualmente Arturo Frondizi, está muy cerquita de aquí, Entre Ríos. Ex Entre Ríos, entre La Rioja y Cavallari. Recordemos que en Entre Ríos y Cavallari existió muchos años atrás, ¿no es cierto?, el corralón municipal en un predio donde hoy, bueno, hay unidades habitacionales. Por esa zona, ¿no es cierto?, que era en ese momento un caserío de suburbios, merodeaba, andaba un señor al que le apodaban el viejo mitrista. Era un anciano que había sido guerrero del Paraguay y que había quedado con amputación en ambos miembros inferiores. Es más, lo ayudaban, lo tenían que ayudar a subir y a bajar de su caballo, ¿no? Y su saludo cuando entraba o se acercaba a una casa o a un campo donde él iba, ¿no sé, pero era un criollo que vestía como criollo a la usanza de la época. Esto lo estamos ubicando en la década de 1910, ya un hombre anciano, ¿no?, que había peleado en Paraguay, en la Guerra del Paraguay, 1910-1920, ya era anciano, le había peleado entre 1865 y 1870, que en ese enfrentamiento había perdido las piernas. Entonces merodeaba él por ahí, y el señor Esandi, Miguel Esandi, que fue albañil muchos años, recordado por muchas personas, lo recordaba este viejo mitrista, ¿no es cierto?, y recordaba que su saludo era "Viva Mitre", decía cada vez que iba a algún lugar. Había quedado él con esa imagen de haber peleado en la Guerra del Paraguay durante el gobierno de Mitre. Él fue uno de los soldados que sobrevivió al conflicto. Otros, por ejemplo, de los que sobrevivieron, no llegaron a los albores del siglo XX, porque la salud, aún siendo jóvenes, les impidió ver el nuevo siglo, es decir, quedaron en el siglo XIX, fallecieron en el siglo XIX. Podemos mencionar algunos casos concretos de algunos de ellos, muchos radicados, ¿no es cierto?, en el interior, en el campo, ¿no es cierto?, en el interior del distrito del 9 de julio, en la campaña, trabajando como peones rurales, ¿no es cierto? Podemos decir que el 9 de julio
no tuvo gratitud hacia esos guerreros del Paraguay. En Buenos Aires se los recordaba, se los homenajeaba, se los tenía presentes. Aquí fueron héroes anónimos, algunos de ellos olvidados, y posiblemente este viejo mitrista haya sido uno de los últimos sobrevivientes de ese grupo de soldados que pudo volver al 9 de julio. Bueno, sirva este recuerdo para ese héroe anónimo y para otros que después de haber peleado en el campo de batalla retornaron a su pueblo y encontraron desafortunadamente la ingratitud.